Seguimos la lectura del Mahabharata, segunda parte, capítulo 7, titulado Bhima provoca el caos. Las tropas Kuru adoptaron el tercer día la formación Vyuha Garuda, la cual semejaba el águila divina con las alas extendidas. En el cuello del águila estaba Bhishma. Los dos ojos eran Drona y Kritavarma. En la cabeza estaban Ashvatthama y Kripa respaldados por los ejércitos de Matsya, Kekaya y Patadana. Otros ejércitos conformaron las dos alas y la espalda. Duryodhana, con todos sus seguidores, estaba en la parte central y la cola. Los Pándavas respondieron en oposición a los Kurus con una formación de media luna creciente, los dos cuernos dirigidos hacia el enemigo. Bhima se situó en el cuerno derecho rodeado por muchos reyes. Drishtadyumna y el inmenso ejército de Panchala se situaron en la parte central. Detrás estaba Yudhishthira protegido por Satyaki y otros numerosos luchadores de cuadriga. Arjuna se situó en el cuerno izquierdo con Gatotkacha y sus horribles tropas Rakshasa. De nuevo los dos ejércitos se acercaron acompañados por el sonido de innumerables tambores y caracolas. Semejaban dos nubes fundiéndose en los cielos. Tan pronto como se encontraron, volvió a empezar la carnicería. Arjuna, apremiado por Krishna, dio muestras de todas sus fuerzas. Parecía el destructor en persona al final de la creación. Muchos héroes, deseosos de obtener la gloria y con la muerte como objetivo, se colocaron ante Arjuna mientras éste lanzaba sus flechas. Cayeron a millares. Arjuna cavó una vía entre los Kauravas. Duryodhana, temeroso de que Arjuna destruyera todos los ejércitos en un solo día, ordenó a sus generales que rodearan al Pándava. Procedentes de las cuatro direcciones se abalanzaron sobre él, empuñando sus relucientes lanzas, dardos, porras, mazas, picas, hachas, martillos y flechas. Arjuna, sonriendo en medio de aquel aluvión de armas, las frenó todas con sus flechas. Al mismo tiempo mantuvo su ataque contra los asaltantes. Los celestiales quedaron atónitos en el cielo al contemplar la extraordinaria rapidez de su mano y le loaron en alta voz. Mientras Arjuna peleaba contra los jefes Kuru, otros héroes Pandava atacaron también a los Kauravas. Yudhishthira y los mellizos luchaban frenéticamente, haciendo retroceder las fuerzas Kuru con sus incesantes andanadas de flechas. Bhima y Gatotkacha, padre e hijo, llevaron a cabo valerosas gestas terroríficas. Duryodhana, los dientes apretados por la rabia, desafió a Bhima. Los Pándava de inmediato le lanzaron una flecha de hierro. Duryodhana, golpeado en el pecho, cayó al suelo de la cuadriga. Su auriga lo retiró prestamente y todas las tropas que le apoyaban huyeron en desbandada. Mientras combatían juntos Bhima, Gatotkacha, Yudhishthira y los mellizos, se les unió Abhimanyu. Al mismo tiempo, Arjuna continuó su ataque a los reyes que le rodeaban. Fue así como los guerreros Pándava asaltaron a los Kauravas como una tempestad que envuelve el bosque. Aunque tanto Bhishma como Drona intentaron detener sus fuerzas en desbandada, no tuvieron éxito. Duryodhana recobró la conciencia y volvió a su cuadriga. Al ver la conmoción, increpó a los soldados presas del pánico. ¿Dónde vais, necios, despreciando vuestra fama? No actuéis como eunucos. La batalla recién ha empezado. Mientras yo esté en pie y mientras Bhishma y Drona sean nuestros generales, ¿quién dice que no saldremos victoriosos? Regresad y luchad. Los guerreros, avergonzados, se detuvieron. Deseosos de hacer gala de sus fuerzas, volvieron contra los Pándavas.
Reunido el inmenso ejército Kaurava parecía el mar encrespado por la marea de la luna llena. Mientras volvían a balanzarse contra sus enemigos, Duryodhana condujo hasta donde se encontraba Bhishma. «Oh, abuelo, oh descendiente de Bharat, escucha, por favor, mis palabras». Bhishma inclinó el arco y giró la vista en dirección al agitado príncipe. Era obvio que Duryodhana estaba enfadado y procuraba controlar la aspereza de su voz. «Oh vástago de la raza Kuru, no creo que los Pándavas puedan compararse a ti. ¿Y cómo es posible que, mientras combates respaldado por Drona, Kripa, Ashvatthama y tantos otros Maharatas, las tropas huyan del campo de batalla? Manifiestamente has de estar favoreciendo a los Pándavas, por lo tanto debes haberles perdonado por la matanza de nuestros héroes. Oh, héroe, antes de que empezara la batalla tendrías que haberme dicho que no querías enfrentarte a los Pándavas. Entonces habría consultado con Karna y decidido qué hacer. O el mejor de entre los hombres, si no merezco tenerte, abandóname. En caso contrario, lucha con todas tus fuerzas». Bhishma rió exasperado en respuesta. «Oh príncipe, ¿no te dije en múltiples ocasiones que los Pándavas eran invencibles? No obstante, haré todo lo que esté en mi mano. Observa a continuación mis fuerzas en combate. A la vista de todos los presentes, escarmentaré a los Pándavas junto con sus tropas y súbditos». Duryodhana apretó los puños y sonrió. Ordenó que sonaran los tambores y las caracolas. A medida que el sol iniciaba su descenso hacia poniente, Bhishma avanzó hacia los Pándavas flanqueado por los más granados de los Kauravas. Al ver que los Kauravas regresaban al combate rugiendo y batiendo los timbales, los Pándavas vitorearon y vibraron sus caracolas en respuesta. La lucha continuó. Los guerreros de ambos bandos volvieron a caer por los suelos como mazorcas de maíz maduras. Los valientes gritos de miles de luchadores se mezclaron hasta parecer un enfurecido mar. Se oían gritos de «¡Mantén tu posición! ¡Golpea! ¡Date la vuelta! ¡En guardia! ¡Allá voy!» por todos lados, y la fetidez de la sangre impregnó el aire. Los guerreros a duras penas podían circular por el campo de batalla. Estaba repleto de cadáveres. El terreno sembrado de coloridos turbantes, armaduras y adornos parecía tan hermoso como el cielo otoñal nocturno. Aunque mortalmente heridos, podían verse algunos guerreros abalanzarse orgullosamente contra sus enemigos. Otros que yacían muriéndose clamaban a sus seres queridos. «Oh padre, oh hermano, oh tío, no me abandones». En algunos lugares, troncos sin cabeza corrían salvajemente, la sangre manando de sus cuellos cercenados. En cumplimiento de la promesa hecha a Duryodhana, Bhishma provocó un caos terrible en el campo de batalla. Su arco parecía un círculo. Virulentas flechas se apresuraban en las 4 direcciones derribando guerreros a millares. Las ígneas saetas nunca erraban su blanco. El anciano jefe Kuru dirigía sus proyectiles hacia los principales héroes Pándava, pronunciando sus nombres a cada disparo. Su cuadriga se movía vertiginosamente mientras se ladeaba portentosamente. Daba la impresión de estar presente en todas partes y, a su paso, dejaba un rastro de destrucción. Todos los testigos consideraron que, de alguna manera, parecía haberse multiplicado por 1000 gracias al poder de la ilusión. Nadie era capaz de fijar la vista en Bhishma. Lo único que eran capaces de ver era la interminable andanada de flechas que fluía de su arco. Los Pándavas y sus aliados cedieron a la lamentación. Cualquier kshatriya, lo suficientemente valiente para enfrentarse a Bhishma, fue de inmediato despachado a la morada de la muerte. Cualquiera que se acercara a él mordía el polvo a ojos de todos. Con una sola flecha atravesaba a 3 o 4 hombres sentados a lomos de un elefante. Con otra flecha acababa con el elefante. Los soldados a caballo,
y la infantería eran barridos como hojas expelidas por un vendaval. El ejército pándava temblaba y cedía terreno huyendo en todas direcciones. Estaban tan completamente vencidos que resultaba difícil ver un par de soldados juntos. Se dispersaban aterrados, gritando ¡oh! y ¡ay! Muchos hombres, de cabellos e indumentaria desaliñados, corrían presa del terror, arrojando lejos de sí las armas y armaduras. Incluso a los dirigentes pándava les confundieron las gestas de Bhishma. Al percibir Krishna tamaña confusión, detuvo la cuadriga de Arjuna y exclamó: «Oh principal de entre los hombres, concéntrate en atacar únicamente a Bhishma. Está dispersando nuestro ejército en solitario. Haz algo o todo se perderá. Oh héroe, dijiste anteriormente en la asamblea de los reyes: mataré a todos los guerreros Kaurava dirigidos por Bhishma y Drona. Oh hijo de Kunti, azote del enemigo, cumple tu palabra. Enfréntate a Bhishma. Hoy parece la personificación del destructor con la boca abierta de par en par para consumir a todos los seres». Arjuna dirigió la vista hacia la aniquilación. Aunque era su propio ejército el que estaba siendo destruido, aún así se sentía hervir de admiración y alegría. La fuerza de Bhishma en la batalla era incomparable. Pero tenía un deber que cumplir. Bhishma se había unido a Duryodhana. El mero hecho de pensar en el príncipe Kaurava volvió a reavivar la ira de Arjuna. «Oh Keshava, sumérgenos en ese mar de tropas hostiles y conduce mi cuadriga hasta Bhishma. Hoy haré claudicar a ese guerrero invencible». Krishna arreó de inmediato los plateados caballos y la deslumbrante cuadriga se dirigió sin obstáculos hacia Bhishma. Al ver que Arjuna parecía dispuesto a enfrentarse a Bhishma, el resto del ejército pándava se animó y regresaron apresuradamente al combate. Bhishma vio que Arjuna se le acercaba y se puso a rugir como un león. Lo cubrió de inmediato con innumerables flechas. En cuestión de segundos, la cuadriga de Arjuna con su estandarte y auriga fueron invisibles tras aquella cortina de flechas. Krishna, sin miedo y con paciencia, situó la cuadriga fuera del alcance de la andanada. Cuando emergió, Arjuna lanzó 4 flechas seguidas desde el Gandiva que destrozaron el arco de Bhishma. Este, iracundo, tomó otro arco y lo encordó al instante. Sin dilación, Arjuna cortó en pedazos el nuevo arco con unas flechas como navajas afiladas. Bhishma le alabó, exclamando: «Oh Partha, hijo de Pandu, bien hecho, bien hecho. Me satisface ver tu maravillosa hazaña. Ahora empléate a fondo contra mí». Bhishma hizo girar la cuadriga y apareció con otro arco. Disparó un ingente número de flechas a Arjuna, pero Krishna, gracias a su experta conducción, las esquivó todas. La cuadriga empezó a girar en rápidos círculos mientras Arjuna trataba de dirigir sus flechas hacia Bhishma. Tanto Arjuna como Krishna estaban heridos y ambos parecían toros enfurecidos desgarrados por los cuernos de otro. Bhishma, riéndose fuertemente, volvió a cubrir a su enemigo de flechas por todas partes. El mismo Krishna no pudo más que asombrarse de su pericia y fortaleza. Drishtadyumna, al ver atosigada la cuadriga de Arjuna, se apresuró en su ayuda, acompañado por un amplio contingente de tropas. Lanzó tandas de poderosas flechas que distrajeron a Bhishma de su ataque a Arjuna. Al mismo tiempo, los mellizos le lanzaron sus armas. Arjuna, liberado del asalto de Bhishma, le arrojó innumerables flechas, así como también a los reyes que lo apoyaban. Otros guerreros Kuru se acercaron a ayudar a Bhishma y la pelea entre los guerreros se convirtió gradualmente en una conflagración generalizada. Mientras los dos ejércitos confluían, el sol siguió su curso hacia las colinas occidentales. De nuevo, volvieron a sonar las caracolas y los soldados depusieron las armas.
Lentamente fueron retirándose del campo. Ambos bandos habían sufrido grandes pérdidas, pero los Pándavas se habían visto especialmente afligidos por la destreza de Bhishma. Mientras los Rakshasas y las bestias y aves carroñeras descendían sobre el campo de batalla, las tropas descansaron la tercera noche fatigados por los combates del día. Dhritarashtra se animó al escuchar el informe del tercer día de batalla. Daba la impresión de que ni Arjuna y Krishna juntos eran capaces de detener a Bhishma cuando luchaba con furia. Y también había que contar con el poderoso Drona, que quizá era más poderoso que Bhishma. Por no hablar de Kripa, Ashvatthama y los demás Maharatas. Aunque los Pándavas lograran de una u otra forma vencer a Bhishma, todavía estaba Karna, esperando en los lindes del campo, dispuesto a entrar en combate. Y como no estaba luchando, conservaba todas sus energías. Las cosas parecían prometedoras para los Kauravas. El anciano rey aguardó, esperanzado, el amanecer del cuarto día. A la mañana siguiente, Arjuna hizo que las fuerzas Pándavas se dispusieran formando un vyuha en forma de cocodrilo. Desde la distancia parecía una masa de nubes. En el bando contrario, los Kauravas organizaron el contraataque y se dirigieron hacia sus enemigos. Cuando los dos ejércitos se encontraron, la tierra tembló. Los principales luchadores de cuadriga de ambos bandos colisionaron mientras la infantería luchaba sobre el terreno, mano a mano. Otra vez se produjo un gran estruendo. Los Pándavas habían sido alentados por Krishna tras su derrota a manos de Bhishma y luchaban con vigor renovado. Arjuna peleaba contra Bhishma y lo mantenía a raya, mientras Dhristadyumna y otros grandes guerreros mataban muchos reyes enemigos y destrozaban sus ejércitos. Bhima, recordando la promesa de matar a los hijos de Dhritarashtra, se puso a buscarlos. Mientras recorría el terreno de lucha, provocando la destrucción, vislumbró la cuadriga de Duryodhana. Disponiendo su propia cuadriga en la distancia, sonrió al ver a los numerosos hermanos de Duryodhana rodeando a su rey. Aquí se le presentaba la oportunidad de acabar con todos ellos. Duryodhana vio pronto a Bhima frente a él. Los dos enemigos se contemplaron unos segundos. Entonces Bhima asió la maza, rugió y se abalanzó contra Duryodhana. Duryodhana, con un movimiento de su enguantada mano, ordenó a una ingente división de elefantes que cargara contra Bhima según se acercaba. Lamiéndose los labios y volteando la maza de hierro, cuyo nombre era Shaikya, Bhima saltó de la cuadriga. Corrió en línea recta hacia la agrupación de elefantes enarbolando la maza. A toda velocidad destrozó los elefantes, haciéndolos caer uno tras otro. Los elefantes, entrenados para el combate, no fueron capaces de acercarse a este demonio que los rodeaba. Los aterradores gritos que profería hicieron que las enormes bestias se detuvieran en seco y se echaran a temblar. Tras Bhima estaban Abhimanyu y los hijos de Draupadi, así como Dhristadyumna y los mellizos. Todos ellos lanzaron flechas de puntas afiladas como navajas que decapitaron a los guerreros montados en los elefantes. Los jinetes semejaban árboles de un bosque de montaña cuyas copas hubieran sido taladas. El comandante de la división de elefantes, Magadharaj, azuzó su montura hacia Abhimanyu. La inmensa bestia parecía Airavata, el elefante portador de Indra. Abhimanyu, sin perturbarse, disparó una larga flecha de hierro que impactó al elefante entre los ojos, hundiéndose hasta las plumas que adornaban la flecha. Mientras la bestia caía como la cima de una montaña, Abhimanyu lanzó otra flecha que cercenó la cabeza del conductor real. Bhima siguió aniquilando elefantes a golpe de maza. Los hacía caer de un solo golpe y se desplomaban con las cabezas abiertas. Otros caían con los colmillos, espinazos y piernas rotas. Caían vomitando sangre y barritando. Bhima se desplazaba entre ellos como Shiva
blandiendo el arma Pinaka. El Pándava parecía aquel poderoso dios llevando a cabo su salvaje danza de destrucción al término de la era cósmica. Su maza, salpicada de sangre y grasa, zumbaba por los aires provocando un rumor parecido al océano. El ejército de elefantes se dispersó en desbandada, como nubes arrastradas por la tempestad. Bhima, rodeado por los cadáveres de cientos de ellos muertos, parecía Rudra de pie en medio de un crematorio. Rugió repetidamente, los enrojecidos ojos alerta en busca de otros enemigos. Duryodhana sacaba espuma por la boca. Gritó a sus tropas: «¡Matad a Bhima!». Todas las fuerzas que seguían a Duryodhana dieron la vuelta y se precipitaron hacia Bhima, que sonrió lúgubremente al ver que le atacaban. El ejército se abatió en su dirección como una ola, pero Bhima permaneció firme para enfrentarse a ellos. Los demás guerreros Pándava que flanqueaban a Bhima hicieron sonar sus caracolas y se unieron a sus gritos. Todos ellos se enfrentaron gozosamente contra los Kauravas con andanadas de armas. Eran como la orilla resistiendo las mareas marinas. Bhima en solitario detuvo a los principales Kauravas golpeándolos con su maza. Volvió a crear una enorme confusión entre sus enemigos. Todos lo miraban como si se tratara de la inamovible montaña Meru. Ninguna de las armas que le lanzaron llegó a impactarle. La mayoría cayeron al suelo a golpes de su maza y las que llegaron hasta él se zafó de ellas. Las fuerzas Pándava, dirigidas por Bhima, aplastaron al ejército Kaurava como un elefante pisoteando un cañar. Con un solo golpe de la maza, Bhima destruía una cuadriga junto con el auriga y el guerrero que estaba en ella. Mientras arrasaba como un tornado, los soldados Kaurava apartaban los ojos para no verlo, movidos por el horror. Duryodhana, rodeado por muchos de sus hermanos, rugió un desafío. Los Pándavas fijaron en él sus miradas sonriendo, sin regocijo. Bhima, al ver al príncipe y a sus hermanos montados en las cuadrigas, indicó de inmediato a su auriga que trajera la suya. Saltando sobre ella, se apresuró hacia los enemigos. Según Bhima se les acercaba, Duryodhana y su hermano Nandaka le lanzaron flechas que hirieron tanto a Bhima como a su auriga, Vishoka. Destrozaron el arco de Bhima, el cual cayó hecho pedazos sobre el suelo de la cuadriga. Bhima, incapaz de tolerar este ataque, tomó otro arco de la altura de un hombre. Lanzando una flecha cuya punta semejaba a la herradura de un caballo, destruyó el arco de Duryodhana hecho de cuerno de búfalo. Duryodhana, exacerbada al máximo su ira, tomó otro arco de los muchos que tenía en la cuadriga. Instantáneamente lanzó a Bhima una flecha de punta de martillo que semejaba una porra. El proyectil resplandeció por los aires y golpeó de lleno el pecho de Bhima. Bhima cayó de rodillas por unos segundos, perdido el sentido por culpa del golpe. Las fuerzas Pándava que apoyaban a Bhima lanzaron sobre Duryodhana unas interminables andanadas de flechas. Mientras el Kaurava se defendía del ataque, Bhima recobró el conocimiento y lanzó un grito. De inmediato atravesó a Duryodhana con 8 veloces flechas. Mientras los hermanos de Duryodhana se reunían con él, se relamió las comisuras de la boca como haría un lobo hambriento. 14 de los hijos de Dhritarashtra lanzaban flechas a Bhima. Bhima, sin cesar de reírse en medio de los furiosos asaltos, colocó flechas afiladas como navajas en su arco. Lanzando dichas flechas en todas direcciones, con eficacia mortífera, cercenó las cabezas de sus oponentes uno tras otro. Duryodhana observaba, impotente, cómo morían sus hermanos, como si se tratara de un rebaño de ciervos cazados por un león. Sus hermosas cabezas revestidas con los yelmos, adornadas con pendientes de oro, rodaron por el fango. En poco tiempo, los 14 murieron, mientras el resto daba la vuelta y huía.
Bhishma fue hasta donde estaba Duryodhana para apoyarle, mientras gritaba órdenes al ejército. Bhima está matando arbitrariamente los hijos del rey, aunque son grandes guerreros muy valientes. Acabad rápidamente con el hijo de Pandu antes de que acabe con todos nuestros príncipes. La batalla pronto se generalizó, cuando los guerreros de ambos bandos se juntaron, similares en fuerza y armamento. Según se acercaba la tarde, Gatotkacha y sus seguidores Rakshasa, cuyas fuerzas aumentaban con la llegada de la noche, provocaron otra enorme carnicería entre los Kauravas. Al ver que sus tropas estaban recibiendo la peor parte, Bhishma sopló la caracola y ordenó la retirada del ejército. Mientras las afligidas fuerzas Kaurava abandonaban el campo de batalla, los victoriosos Pándavas aplaudieron. Los Kauravas, avergonzados y desmoralizados, regresaron a su campamento. Por su parte, los Pándavas, alegres a pesar de las heridas, regresaron al campo con Bhima y Gatotkacha dirigiéndolos. Loaron y adoraron a sus dos héroes que habían provocado tal destrucción entre los Kauravas.